Bienvenidos a todos nuestros hermanos que también nos están sintonizando por medio de la transmisión. Gloria sea al Señor. Abramos la palabra de Dios, hermanos, en la epístola de los Romanos, capítulo 8, versículo 22. Romanos 8, capítulo 22. Cuando lo tengan, le voy a pedir de favor que me indiquen con un amén. Amén. La palabra de Dios dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Padre Santo, en esta hora te damos muchas gracias, Dios, por la gran bendición, privilegio, Señor, de poder estar aquí reunidos, Señor, tus hijos, Padre, para adorar tu nombre, para escuchar tu santa palabra, Señor, tu palabra que es verdad, Señor. Y en esta hora, Dios, pedimos que nos santifiques en tu palabra, Señor. Hay muchas necesidades, hay muchas preguntas, hay muchas dudas, Señor. Pero una cosa pedimos, Señor, que en este día, Padre, tú seas santificándonos en tu palabra. Que tu palabra sea renovando nuestra mente, transformando, Señor, nuestra vida, transformando nuestro carácter, que nos moldees, Señor, Padre, a tu gusto, Señor, que quites de cada uno de nosotros, Señor, todo pecado, Señor, todo estorbo, toda inmundicia, toda maldad, Señor, y que en este momento tu Espíritu Santo, con tu palabra, Señor, Padre, nos cambie, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. No simplemente queremos venir un domingo más a la iglesia y sentarnos por un rato, Señor. Queremos, Padre, que tú hagas un cambio en nuestras vidas, que tú hagas un cambio en los matrimonios, que tú hagas un cambio en los jóvenes, en los niños, en los hermanos, en las hermanas, Padre, que tú te glorifiques, Señor, Padre. Somos tu pueblo, Señor. Padre, ayúdanos a seguir tu ejemplo, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, Señor, y a seguirte con amor, Padre. Glorifícate en este día, Señor. Habla a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Hermanos, realmente cuando nos tomamos el tiempo para considerar lo que es este hermoso capítulo, realmente las implicaciones espirituales para nuestra vida son infinitas, ¿verdad? La forma en que este pasaje, en que este capítulo debe de cambiar la forma en que vivimos, la forma en que actuamos, la forma en que pensamos, hermanos. Espero que podamos ver y vivir a la luz de lo que el apóstol Pablo está
enseñando en este pasaje. Hermanos, ¿cuántos han visto alguna escultura en sus vidas? Algún tipo de escultura, algún museo, ¿verdad? En la escuela, a lo mejor en algún libro, una fotografía, en el internet. La escultura, hermanos, es un arte verdaderamente muy interesante y es una destreza que requiere de mucha paciencia, ¿no? Mucha creatividad y mucha paciencia. En la escultura, hermanos, básicamente el escultor comienza a darle forma a un material, ¿no? Puede ser arcilla, puede ser mármol, puede ser barro, piedra, ¿verdad? Hay diferentes materiales, hasta metal, ¿verdad? Existen diferentes tipos de escultura. Y hermanos, el escultor comienza con su material en lo que se llama en bruto, ¿no? En su estado original, en su forma original, natural. Y la verdad que si usted ve a una piedra con la cual comienza el escultor, esa piedra en sí misma no tiene mucha forma, no tiene mucha belleza, no tiene realmente mucho atractivo, es una roca común y corriente. Y el escultor comienza, ¿no? con su piedra, y poco a poco el escultor comienza, ¿verdad?, a darle forma, la va moldeando. En su mente, eso es algo interesante, el escultor, hermanos, no está viendo simplemente esa piedra como nosotros la vemos, ¿verdad? Él no está viendo esa piedra áspera, dura, sin forma, simplemente desde antes que él comienza a moldear esa piedra, él ya tiene en su mente claro la finalidad, ¿verdad?, de su obra, de su arte. Y comienza a labrar con su cincel, ¿verdad? Es una de las herramientas que comúnmente usa el escultor, un cincel afilado, ¿no? Y comienza a labrar, quitando lo que es innecesario, ¿verdad?, para su finalidad. Le está moldeando, le está dando forma. Y de pronto, hermanos, algo tan increíble pasa, algo tan increíble sucede. Esa piedra dura, rasposa, sin forma, que originalmente era, ahora está irreconocible. Está irreconocible porque el escultor le ha dado forma. Su obra está terminada. Esa piedra que carecía de valor, que carecía de belleza, ¿ahora qué? Ahora es colocada en un museo, ¿no? Y la gente viene a apreciar su belleza, a apreciar, ¿verdad?, la creatividad, a apreciar, hermanos, el valor de esa obra, de esa escultura. Es tan sorprendente, hermanos, que muchos realmente no lo pueden creer y algunos se preguntan, ¿cómo es esto posible? Mira, de esa roca tan fea, tan áspera, mira la obra tan hermosa que ha salido, ¿no?, una vez que ha pasado por las manos del escultor. Algunos contemplan esa escultura con mucho asombro, pero hay algo importante, hermanos. Cuando la gente está admirando esa obra de arte, el crédito no se lo lleva la escultura. El crédito de esa belleza, de esa obra de arte, no es de la escultura. El mérito no es de la roca, de la piedra. Ella no se embelleció a sí misma, ¿verdad que no? Ella no se dio forma a sí misma. Esto es algo imposible. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han visto a un pedazo de mármol, a un pedazo de piedra, ¿verdad?, a un pedazo de metal moldearse a sí mismo, esculpirse a sí mismo? ¿Verdad que no? ¿Lo han visto a alguien? Si alguien ha visto algo así, venga a hablar conmigo después del servicio, ¿verdad? Tenemos una plática que tener. ¿Cuántos han escuchado de una escultura muy famosa llamada el David? ¿Verdad? Es una escultura que tiene como propósito el proyectar al rey David de la Biblia. Es más, les digo, es la escultura más famosa del mundo. Es muy conocida y es considerada, hermanos, una de las más grandes obras de arte en toda la historia. Pero esa obra de arte tan grandiosa, tan bella, tan importante,
no se hizo a sí misma, dependió de Miguel Ángel, que fue su escultor, quien fue quien la moldeó, quien la embelleció, quien le quitó todo aquello que era innecesario. ¿Y el crédito a quién se lo da? A Miguel Ángel, ¿verdad? Hoy generaciones de escultores se inspiran en los trabajos de Miguel Ángel para tratar de imitar, ¿verdad?, aquello que él logró hacer. Así, hermanos, que toda esta creatividad humana es solo un reflejo de una realidad. Usted ve al hombre trabajando en la escultura, usted ve al hombre pintando, usted ve al hombre haciendo tantas obras llenas de creatividad. Esto es solamente un reflejo, hermanos, de la realidad que la palabra de Dios nos enseña, que cada uno de nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios, hermanos, es el escultor por excelencia. Él es el escultor por excelencia. Y Él está haciendo una obra en cada creyente. Él está haciendo una obra en cada uno de nosotros, hermanos. Hay un momento durante el ministerio del profeta Jeremías donde Dios le habla de una forma gráfica, de una forma visual, le da una ilustración que creo que es muy edificante para nuestras vidas. Él, en el capítulo 18 de Jeremías, le dice al profeta: levántate, y le dice: y vete a la casa del alfarero. Le dice algo muy interesante: levántate, ve a la casa del alfarero, y dice: y allí te haré oír mis palabras, le dice Dios. Y cuando fue, hermanos, lo que vio el profeta Jeremías, observó que estaba el alfarero trabajando con el barro, ¿no?, dándole forma a su gusto. Es lo que hace un alfarero, ¿verdad? ¿Qué esperaba ver Jeremías en la casa del alfarero? No iba a encontrar un mecánico cambiando el aceite a un carro, ¿verdad que no? Él encontró al alfarero dándole forma al barro. Y las palabras que le dice Dios en el versículo 5 son muy interesantes. Le dice: entonces vino a mi palabra de Jehová. ¿Cuándo entonces? Cuando Jeremías está observando, hermanos, al alfarero dándole forma al barro. En ese momento viene palabra de Dios, y esto es lo que le dice Dios a Jeremías. Versículo 6 le dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Qué interesante, ¿no? Imagínense el momento. Jeremías está viendo cómo el alfarero está moldeando el barro a su gusto. Y la pregunta de Dios ahora a Jeremías es: ¿yo no puedo hacer eso con ustedes? ¿Cuál es la respuesta lógica, hermanos? ¿Puede o no puede Dios, hermanos? Allá afuera hay algunos que sugieren que no, Pero la Biblia es clara: Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios le dice a Isaías: todo lo que quiero yo hago. Y eso es la verdad de quién es Dios. Le hace la pregunta: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Y luego le dice: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así somos nosotros, hermanos, en las manos de Dios. Somos como barro siendo moldeados. Somos como ese barro el cual el alfarero le está dando forma. Y, hermanos, nosotros simplemente nos vamos acoplando, nos vamos conformando a lo que Dios está haciendo. Amén. Ahora no usen esa palabra conformar en el sentido de conformista, sino en el sentido de forma, ¿verdad? Como el agua se conforma al recipiente en el cual usted la vierte, ¿verdad? El agua no puede hacer otra cosa más que conformarse, ¿verdad? Así que, hermanos, somos como ese barro en las manos de Dios, y Dios nos está moldeando. Por si no se habían dado cuenta, yo creo que ya la mayoría se ha dado cuenta en el caminar cristiano. Dios nos está moldeando, y, hermanos, Dios está haciendo una obra maestra en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Y esta obra, hermanos, tiene que ver con un propósito específico. Dios no simplemente nos está moldeando al azar.
Dios no simplemente nos está moldeando al ahí se va, a ver qué sale, ¿verdad? Como esos, usted, no sé, ¿verdad? Quizás yo no soy muy apreciante del arte, pero usted de repente ve esas pinturas en los museos más reconocidos, que usted se para y las está tratando de ver y dice, ¿pero qué es eso? ¿Verdad? Igual, a lo mejor necesito que alguien me eduque en arte, ¿verdad? Pero yo he visto niños pequeños hacer mejores obras de arte que esas, ¿verdad? Que uno no le ve ni forma, ¿cómo le dicen? Arte abstracto, ¿no? Que uno no le ve ni forma ni nada y no sabe ni lo que está viendo, ¿no? Eso no es lo que está haciendo Dios en nuestra vida. Dios no simplemente está haciendo garabatos o ahí se va en nuestras vidas. Él tiene, hermanos, un propósito bien definido para cada uno de nosotros. Y eso se llama, hermanos, que Dios nos está conformando a un modelo. Hay un modelo por el cual Dios se está guiando, el cual es el modelo para nuestras vidas. Y ese modelo, hermanos, se llama Jesucristo. Hermanos, Dios nos está conformando a la imagen de Jesucristo. ¿Amén? Para el creyente eso es verdad. Para los que amamos a Dios eso es verdad. Dios nos está cambiando y nos está transformando porque tiene un estándar, porque tiene un modelo, porque tenemos un modelo y ese es Cristo. Y les tengo noticias, mis amados hermanos, de acuerdo al testimonio del Nuevo Testamento, Dios usará todos los recursos necesarios para que su vida, para que mi vida sean moldeadas a la imagen de Cristo. Y recuerden, somos como ese barro en sus manos. Y este es un proceso, hermanos, que no es fácil. No es nada fácil, pero es muy necesario. Y este es el tema que vamos a tocar hoy, de ser conformes a la imagen de Cristo. Este es el tema de hoy, hermanos. Así que el apóstol Pablo es lo que ha estado exponiendo en todo el capítulo 8 y llega en los versículos 29 y 30 a lo que es básicamente el clímax de su exposición. Vean lo que dice el versículo 28. Leamos el versículo 28, ya lo hemos considerado, pero ahora leámoslo sabiendo lo que viene en el 29 y el 30. Es más, desde el 27, hermanos, para que vean que Pablo tiene un propósito bien definido aquí. Versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, pero vean lo que dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Ven este tema consistente que sale en el argumento del apóstol Pablo? Una y otra vez Pablo está hablando de la voluntad de Dios, ¿verdad? Una y otra vez, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, ¿qué? Conforme a su propósito. Una vez más, sale ese tema. La pregunta, hermanos, es, ¿cuál propósito? ¿Cuál voluntad? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Y aquí, hermanos, no podemos nosotros simplemente inyectar nuestras preferencias, nuestros gustos. No, aquí el apóstol Pablo está hablando de la voluntad de Dios, que me dé una mujer, o que me dé un hombre, o que me dé una casa, o que me dé salud. No. El apóstol Pablo no deja esa opción aquí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo va a definir específicamente a lo que él se está refiriendo. ¿Cuál propósito, Pablo? ¿Cuál voluntad? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué, hermanos? Gracias, Pablo. Porque nos respondes a qué voluntad te has estado refiriendo. Nos respondes a cuál propósito estás hablando. Estás diciendo que todo esto es para que ¿qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto es increíble, hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo.
Así que, hermanos, creo que el propósito de Dios está claro, revelado aquí en este pasaje. ¿Cuál es el propósito? Que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo. Así que, hermanos, este es el propósito que Dios está obrando en nuestras vidas. Y ahora leamos el versículo 28 bajo esta realidad. Cuando dice el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces aquí bien, hermano, no se refiere a salud, no se refiere a riquezas, no se refiere a comodidad, no se refiere a fama o prosperidad, como muchos sugieren. Claro que no, hermanos. Aquí el apóstol Pablo está definiendo lo que bien se refiere, lo que es bien. Él está hablando de un bien superior, de un bien supremo, de una verdad más valiosa, más gloriosa que cualquier cosa que este mundo le pueda ofrecer. Bien, hermanos, aquí es el propósito de Dios. Así que lo que está diciendo, hermanos, que aquí todas las cosas nos ayudan a bien, tiene que ver con la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad? Que fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo. ¿Saben lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos? Lo que está diciendo es que todo lo que Dios permita que pase en tu vida y en mi vida, para los que amamos a Dios, tiene el propósito de conformarnos a la imagen de Cristo. Pensemos en un momento de esta verdad. Lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo, que todo lo que Dios permita en nuestra vida, que acontezca, que pase, sean, hermanos, cosas buenas, sean bendiciones, o sean pruebas, o sean adversidades, todo lo que Dios permita en nuestras vidas tiene el propósito de conformarnos a la imagen de Cristo. Así que Dios, hermanos, es soberano sobre todas las cosas, que Él va a obrar en nuestras vidas, aún por medio de las circunstancias, con el fin de que Cristo sea formado en nosotros. Y esto muchas veces se puede ver en la vida de uno cuando Dios permite adversidades en nuestra vida. A veces Dios manda pruebas a nuestra vida con el propósito de transformarnos, hermanos, de cambiarnos. Esto es bíblico. Hay personas que no pueden concebir la idea de que Dios permita que adversidades vengan a la vida del creyente, pero la Biblia es claro: si es necesario que pasemos por muchas adversidades, hermanos, Dios lo va a hacer, obrando en nuestras vidas un propósito específico. Dios no quiere aquí que el hombre, hermanos, sea eternamente feliz y disfrute de todos los gustos del mundo si no está siendo conformado a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas y no debemos de olvidarlos nunca, porque hoy mucha gente vive su vida cristiana como si el propósito de Dios final es que Él me haga feliz a mí. No. El propósito y la finalidad de Dios en nuestras vidas es una sola cosa, hermanos: que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y eso requiere que Dios nos moldee. Y eso requiere un proceso duro, difícil, donde habrá lágrimas, donde habrá momentos, hermanos, en el que el negarse a nosotros mismos no es tan fácil. Por eso este pasaje creo que es tan importante. Conformes a la imagen de Cristo. Por eso Pablo dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Pero vean lo que dice: que en nosotros ha de manifestarse. Pongamos atención a la forma que Pablo está hablando. Él no está diciendo con la gloria venidera que nosotros veremos, porque veremos la gloria de Dios, porque veremos el mar de cristal, porque veremos las huestes espirituales de Dios, los ejércitos celestiales, veremos, hermanos, los ángeles.
veremos los serafines, veremos los arcángeles, veremos, hermanos, el templo de Dios. Claro que sí, pero Pablo no está pensando en eso en este pasaje. Él dice, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta gloria, hermanos, será manifestado en nosotros, ¿cuándo qué? Cuando nosotros seamos totalmente conformados a la imagen de Cristo. Él está hablando de eso, porque la gloria de Dios se va a manifestar en ti y en mí, hermanos, ¿cuándo qué? Cuando seamos totalmente, completamente conformados a la imagen de Cristo. Y Pablo, hermanos, está haciendo eso muy claro en todo este pasaje. Él anhela el momento en que él mismo sea totalmente conformado a la imagen de su maestro. Para eso lucha, para eso predica, para eso proclama la palabra de Dios con denuedo, para eso va de viajes misioneros. Él quiere que Cristo sea formado en él, pero no solamente en él, sino en los hermanos, sino en los demás. Esa gloria que será manifestada en nosotros. Así que, hermanos, aquí en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos presenta la finalidad del plan de Dios en la salvación del hombre. Todo, hermanos, desde el hecho de que Él nos amó, como dice el versículo 29, porque los que antes conoció, el hecho de que Él nos amó desde la eternidad pasada, hasta el momento en que Él nos predestinó, lo que es esa elección incondicional, todo eso, hermanos. Y luego dice el versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo esto, hermanos, lo que nos está presentando el apóstol Pablo es con la finalidad de ¿qué? De que fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo. Pero ojo, hermanos, hay algo que quiero dejar muy claro aquí, porque aunque esto es una finalidad, el que seamos conformes a la imagen de Cristo, no es el fin de todo. Porque el apóstol Pablo agregará después en el versículo 29, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y luego agrega otra cosa, ¿no? Él dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que espero que el tema que vamos a tratar hoy lo hagamos sabiendo que hay algo más que sigue. Espero que sepamos, es cierto, Dios está haciendo una obra en nosotros, pero aún esa obra no es un fin en sí mismo. El hecho de que seamos conformados a la imagen de Cristo, y Dios lo hará en cada uno de sus hijos, de sus creyentes, Él lo hará, Él lo ha prometido, tiene un propósito. Tiene una razón por la cual Dios nos está conformando a la imagen de Cristo, y el propósito es lo del apóstol Pablo. ¿Para que qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que hoy vamos a ver la primera parte. Después avanzaremos con tiempo a lo que el apóstol Pablo presenta después, conformes a la imagen de Cristo. Hermanos, cuando entendemos que Dios está haciendo una obra en nosotros, está llevando a cabo su perfecta voluntad en nuestras vidas, y que entendemos que la salvación del hombre, nuestra salvación es solamente parte, es parte de un plan glorioso de Dios soberano. Es solamente parte de un plan que Dios está llevando a cabo. Y dentro de ese plan para nosotros, como lo hemos dicho, es ser conformados a la imagen de Cristo. Esta, hermanos, es una realidad escatológica. ¿A qué me refiero cuando digo una realidad escatológica? Yo sé que la palabra escatología o escatológica no es una palabra que usamos frecuentemente, pero en resumen, hermanos, estamos hablando de los últimos tiempos. Cuando hablamos de que seremos conformados a la imagen de Cristo totalmente, estamos hablando de un momento específico en el final de los tiempos. Llegará un momento, hermanos, en el final de los tiempos, donde Dios nos conformará totalmente a la imagen de Cristo. Eso es mañana, eso es adelante. El día y la hora solamente Él la sabe. Esto es una verdad escatológica, hermanos. Estamos hablando del futuro.
y está garantizada para todo creyente. No será con que algunos creyentes serán conformados y otros no, no. Todo creyente verdadero en Cristo tiene la garantía de que será totalmente conformado a la imagen de Cristo. Amén. Amén. ¿Le causa gozo eso, hermano? Amén. Oh, miserable de mí, decía el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad, de corrupción? ¿Ven? Esa desesperación de yo no quiero fallarle a Dios. Yo no quiero deshonrar a Dios. Le dolía el pecado, le dolía la maldad que sabía que había dentro de él. El pecado restante le causaba tristeza y él anhelaba totalmente ser conformado a la imagen de Cristo. Y él sabía que iba a suceder. Él escribe a los Filipenses capítulo 1 versículo 6 y dice: estando persuadido de esto. La Biblia de las Américas traduce esta frase y lo dice así: estando convencido de esto. ¿De qué? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, ese es Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él tenía esa garantía, mis hermanos. Él tenía esa convicción. Y nosotros debemos de tener esa convicción en nuestra lucha con el pecado, sabiendo, hermanos, que la victoria ya ha sido dada por medio de Jesucristo, no por mí. Cuando cantamos que Cristo nos ha dado la victoria, no es porque nosotros vencimos, sino porque Él venció. Y llegará el momento, hermanos, en que Dios nos conformará totalmente a su imagen, que les digo, hermanos, algo: no habrá ni un residuo de pecado en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero, hermanos, sin embargo, aunque estamos hablando de una realidad futura, escatológica, llegará ese momento, también eso implica una realidad presente. No significa que el hecho de que yo sé que llegará el momento en el futuro de que Dios me va a conformar a su imagen en un solo instante, significa que ahorita vivimos nuestras vidas pasivas. No significa que en este momento, hermanos, no estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, porque la Biblia enseña que en este momento presente Dios nos está ya conformando a la imagen de Cristo. Y esto solamente es real para los creyentes. Por eso el apóstol Pablo escribió en los versículos 22 que leímos, donde dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Pero el versículo 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una realidad presente. Él anhela ardientemente la redención de su cuerpo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que hay una lucha que el apóstol Pablo está llevando a cabo día a día en su vida diaria, en su vida personal. Una lucha, hermanos, ¿contra quién? No solamente contra Satanás y sus demonios, contra él mismo. No contra el hermano, no contra el cuñado, no contra el vecino, contra él mismo. A veces, hermanos, pasa algo, hermanos, que el creyente ve el pecado en todos lados, ¿no? El creyente es muy bueno para ver el pecado en la vida de su hermano, en la vida del de al lado, en la vida del vecino. Ve al diablo en todos lados, pero no puede ver la maldad en su corazón. Y el apóstol Pablo nos está hablando de esta realidad, de que hay una lucha interna,
No solamente una realidad futura, no solamente una garantía futura escatológica. Sí, Pablo sabía y estaba convencido de que llegará el momento en que él, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, será totalmente conformado a la imagen de Dios. Él lo sabía, pero también sabía que en este tiempo presente él mismo estaba siendo conformado a la imagen de Cristo y sufría, hermanos, cuando fallaba. ¿Qué tanto se asemeja, hermanos, nuestra vida a esa realidad? ¿Qué tanto se asemeja nuestra vida a esa realidad? Porque creo que de repente hemos olvidado, hermanos, que existe una lucha contra la carne. Que existe una batalla contra el pecado en nosotros, en mí, en yo. A veces, hermanos, nos consideramos bíblicos, nos consideramos reformados, nos consideramos esto y lo otro, y a veces nos hacemos muy críticos de los demás y nos olvidamos de nuestro corazón, nos olvidamos de nosotros. Así que espero que este pasaje ponga el enfoque en nosotros mismos, porque primeramente la palabra tiene que obrar en nosotros, hermanos, para que nosotros podamos compartirla con los demás. Así que, hermanos, Pablo nos presenta la realidad de que Dios escogió salvarnos. Fue la decisión de Dios. Dios no tenía que salvarnos, Dios no tenía la obligación que dar a su Hijo. Todo eso fue por medio de la gracia de Dios. Él lo escogió libremente de su amor, de su misericordia, cuando aún nosotros éramos pecadores, y lo hizo con el propósito de conformarnos a la imagen de Cristo. De manera, hermanos, que todo creyente verdadero se encuentra de forma progresiva, está en un progreso. ¿Algunos de ustedes han leído un libro puritano muy conocido que se llama El progreso del peregrino? O han visto por lo menos la película, ¿verdad? Porque hoy sí, hoy nos gusta ver todo en película, ya no queremos leer. Este libro, hermanos, esta película, si usted la vio, tiene el propósito de ilustrar el camino del creyente, el caminar, el peregrinaje del creyente. Y está progresando, está avanzando. Es un proceso progresivo, hermanos, en el cual Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. Estamos siendo cambiados, estamos siendo transformados, hermanos, estamos siendo santificados por Dios día a día. La meta, hermanos, para el creyente está clara. No es misteriosa, no está borrosa, está clara. Conformados a la imagen de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Usted se pregunta, hermanos, cuando de repente dice: es que no sé qué hacer, es que yo no sé cómo hacerle, qué decisión debo de tomar. La voluntad de Dios está clara, mi hermano. Si no se conforma al carácter de Cristo, no es la voluntad de Dios. Y punto. La voluntad de Dios está clara: ser conformes a la imagen de Cristo. No está borrosa. Pero ¿a qué se refiere, hermanos? Aquí es donde vamos a tratar el tema. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con ser conformados a la imagen de Cristo? Porque lo decimos, ¿no? Ser conformados, amén, sí, claro que sí. ¿Pero a qué se está refiriendo? Está sugiriendo que el creyente, o sea, tú y yo, seremos transformados a la imagen de Cristo en el sentido que seremos idénticamente a Cristo, poseyendo todos sus atributos y su deidad. Está sugiriendo aquí el apóstol Pablo de que llegará el momento en que Cristo nos transformará de tal forma que seremos idénticos a Él, aún en sus atributos y su deidad. Por supuesto que no, mis hermanos. Porque aquí el mismo pasaje nos da esa clarificación. Aun cuando el creyente sea totalmente conformado a la imagen de Cristo, dice aquí que Cristo será el primogénito. Protótokos es el griego que usa el apóstol Pablo. ¿Y qué significa? Cristo será superior, Cristo será único, Cristo será preeminente sobre toda la creación. Así que es importante entender esto.
Contrario a lo que muchas sectas enseñan en nuestros días, mormones, ¿verdad? Que enseñan y que sugieren que por ser creyente usted es como un pequeño Dios, y que está siendo transformado y que será un Dios, como Dios literalmente. Algunos enseñan que eres un mini Dios, ¿verdad? Por ahí salió un predicador muy conocido, ustedes quizás han visto el video, ¿verdad? Muy conocido, hace unos años enseñando que el creyente es un Jehová Junior. Interesante. No, hermanos, cuando el apóstol Pablo nos habla de que seremos conformados a la imagen de Cristo, no se refiere a que seremos un Cristo más. Hay muchos falsos Cristos, hermanos, muchos falsos Cristos, pero hay un solo Cristo verdadero, y solamente uno, y siempre habrá solamente uno. Filipenses capítulo 2 hace esa declaración: le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es único, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla, y estaremos conformados a su imagen, hermanos, y nuestras rodillas se doblarán. No tendremos pecado en nuestras vidas y nos vamos a humillar ante el Cordero. Hay algo que pasó en la redención. Después, aquí más adelante, está buenísimo esto, hermanos, porque será aún distinto de como Adán y Eva vivían, Piensen en eso. Adán y Eva tenían comunión con Dios, pero ellos no conocían el perdón de pecados. Pero ellos no conocían la gracia de Dios de la forma que ahora la conocemos. Ellos no sabían de la cruz. Hay algo muy distinto. ¿Por qué creen que Dios permitió que el pecado entrara? Porque Él tiene un propósito. Nada es casualidad, hermanos. Y hay una forma distinta, superior, gloriosa, en que ahora nosotros, creyentes perdonados, viviremos allá en la eternidad. Será muy distinto, será mucho mejor. Usted no piense en el cielo como en Génesis capítulo 2, no piense así. Será mucho mejor, hermanos, mucho más glorioso, con una conciencia de lo que el Cordero hizo. Gloria a Dios, será diferente. Pero, hermanos, ya que hemos establecido que no se refiere a que seremos como un Cristo más, porque eso es imposible, eso es una herejía, eso es antibíblico. Aquí tampoco se refiere a que seremos conformados a la imagen de Cristo en el sentido de su rostro o su aspecto. Pablo no está diciendo que cuando lleguemos allá Dios hará una cirugía plástica en nuestra cara, hermanos, y que todos seremos idénticos a la apariencia de Cristo. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así todos van a tener la misma apariencia, ¿no? Todos igualitos al rostro de Cristo. No, hermanos, aquí la palabra imagen no tiene que ver con apariencia. El testimonio de la palabra es claro y nos dice la misma Biblia lo que significa ser conformados a la imagen de Cristo. Por ejemplo, ¿recuerdan la epístola de los Gálatas, donde el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia en Galacia? Y Pablo está muy triste, muy sorprendido, muy espantado. ¿Por qué? Muchos conocen la historia. Estos hermanos en la iglesia de Galacia se estaban apartando del evangelio verdadero. Y les escribe en el versículo 6, les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Él les dice, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego da el famoso pasaje que si alguno predica otro evangelio diferente, sea anatema. Y está triste el apóstol por lo que está pasando en esta iglesia. Pero en el capítulo 4, versículo 19, él dice unas palabras muy significativas. Él dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Vean, por quienes vuelvo a sufrir. Tanta era la agonía, la tristeza de ver cómo esta iglesia se estaba desviando, hermanos, de la palabra de Dios, que el apóstol Pablo ilustra su dolor como una mujer dando a luz. Dice: vuelvo a sufrir dolores de parto. Y luego dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese mismo sentir debe de ser el sentir de cada creyente y de cada pastor en cada congregación. Que Cristo sea formado en nosotros y en los hermanos.
Ese es el propósito por el cual estamos aquí, hermanos. Que Dios nos conforme a su imagen. Así que podemos ver que aquí el apóstol Pablo, hermano, nos habla de la realidad de que ser conformados a la imagen de Cristo significa que Cristo está siendo formado en nosotros. Eso es lo que se refiere, que Cristo está siendo formado en nosotros. ¿Qué es esto, hermanos? Vamos a considerar rápidamente el orden que nos presenta Romanos 8, 28 y 29. Esto nos ayudará a entender lo que Pablo está diciendo. Primero, hermanos, entendamos que aquí Pablo nos presenta el orden de la salvación, la secuencia, un orden lógico, es el proceso por el cual Dios salva a los suyos. En primer lugar, como lo estuvimos viendo, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció. Aquí, hermanos, tenemos el amor de Dios depositado en los suyos desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, tenemos también los predestinó. En este momento vemos cómo Dios los predestinó, los eligió de forma incondicional y como vimos en Efesios capítulo 1, lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Y después tenemos en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también que llamó. Aquí tenemos lo que se conoce como el llamado eficaz de Dios. Este es un llamado interno, no solamente un llamado general, sino un llamado interno, donde la gracia de Dios, hermanos, opera en la vida del pecador de una forma irresistible. ¿A qué me refiero con eso, hermanos? Es que cuando Dios hace ese llamado, el pecador no se puede resistir al llamado de Dios. Dios lo llama y el pecador no puede hacer otra cosa que obedecer ese llamado. Amén. Los reformadores llamaron esta verdad como gracia irresistible. Y hermanos, ¿por qué no se puede resistir? Eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué el pecador no se puede resistir a este llamado? ¿Por qué? Porque en este llamado, hermanos, el pecador es redarguido por el Espíritu Santo. Es convencido de su pecado. Y en ese mismo instante, hermanos, simultáneamente, el Espíritu Santo hace una obra que se conoce como la obra de regeneración. Esto es equivalente al nuevo nacimiento. ¿Recuerdan a Jesús con Nicodemo? ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que en ese momento que el Espíritu Santo convence al pecador de su pecado, lo redarguye, hermanos, literalmente le da vida, lo hace nacer de nuevo, lo regenera, hermanos, y ahora esa persona nace de nuevo. Y en la regeneración, hermanos, Dios quita nuestro corazón duro, rebelde, de piedra, y pone un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón capaz de amarle a Él. Así que las consecuencias inevitables de la regeneración es que ahora el creyente puede tener fe en Dios. Ahora el creyente se arrepiente genuinamente ante Dios y Dios le otorga el don de fe. Ahora la persona pecadora se reconcilia con Dios y tiene fe genuina. Spurgeon lo resumió de la siguiente forma, dice: creemos que la obra de regeneración, conversión, santificación y fe no es un acto de libre albedrío. ¿Qué está diciendo aquí Spurgeon? No es el hombre quien se regenera a sí mismo, no es la decisión humana quien lleva a la persona a obedecer a Dios, no. Lo que enseña aquí Romanos capítulo 8 es que no viene de la capacidad del hombre, sino, como dice Spurgeon, sino de la poderosa, eficaz e irresistible gracia de Dios. ¿Y por qué lo dice Spurgeon? Porque lo puede ver reflejado claramente en lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí en Romanos. Así que, hermanos, en el mismo momento en que el pecador tiene fe, Dios le da fe, en ese mismo instante pasa algo increíble. Es justificado delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa que somos justificados? Es una declaración legal de parte de Dios, forense. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. Dios en ese momento nos declara inocentes.
pero no porque somos inocentes, sino que nos declara inocentes. ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué argumento? Sobre la justicia de Cristo. Porque Cristo murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dice el apóstol Pedro, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Somos declarados justos por la justicia de Cristo. Y ahora esa justicia de Cristo es otorgada a cada pecador que se arrepiente y cree en Jesucristo. De forma, hermanos, que Dios ve al pecador totalmente limpio, totalmente sin pecado. Lo ve santo. ¿Recuerdan la palabra? Sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es una verdad. Y Cristo nos cubre de su justicia, nos cubre de su santidad y somos declarados inocentes, hermanos. La justicia de Cristo es algo que nos cubre, pero no solamente de forma externa. Esto es importante, porque muchos tratan este tema como si la justicia de Cristo fuera una cobija que usted se pone así, ¿verdad? Como los niños cuando se ponen las cobijas y están delante de Dios cubiertos. No solamente opera de una forma externa en el momento de la justificación. Entendamos algo, hermanos, cuando hablamos de la justificación estamos hablando a un nivel posicional. Posicionalmente somos justos, pero dentro de nosotros, dentro de la vida del pecador, todavía hay pecado restante. Así que posicionalmente somos justos, declarados justos. Esta declaración es irrevocable. Justificados una vez y ya somos justificados por Dios. Pero importante entender que la justificación no solamente es una obra externa, sino también interna. La justicia de Cristo no solamente nos cubre, sino que la palabra de Dios nos enseña que por medio de su Espíritu Santo, ahora, hermanos, mora dentro de nosotros la misma presencia de Cristo. Esto tiene implicaciones muy grandes y es lo que el apóstol Pablo está hablando acá. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo empezó el capítulo diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu? Y luego dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque fue el Espíritu quien nos dio vida, fue el Espíritu quien nos libró, pero el Espíritu que nos libró ahora es depositado dentro de la vida del pecador arrepentido. Ahora el Espíritu Santo vive, reside, mora dentro de la vida de cada creyente. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. Les dice: hermanos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y luego la aplicación es increíble. Y que no sois vuestros. Tienen el Espíritu Santo. Él mora dentro de nosotros. Y ahora, hermanos, piensen en esto. ¿El Espíritu qué? Santo. Dentro de nosotros. ¿Qué implicaciones tan grandes tiene esta realidad? El Espíritu Santo. Y a nuestra mente inmediatamente debe de venir el testimonio de la palabra de Dios con las personas que se atrevieron a jugar con la santidad de Dios. A las personas que fueron irreverentes ante la santidad de Dios. A las personas, hermanos, que desafiaron a Dios. Ahora esa presencia no está simplemente en el lugar santísimo, en el tabernáculo. No, hermanos. Los judíos podían tranquilamente decir: ahí está encerradito, ahí, una vez al año, y que entre el sumo sacerdote. Nosotros no. Y dale, y tiene que entrar ofreciendo un sacrificio antes, porque si no, ¿saben qué le va a pasar? Ahí va a caer muerto. ¿Saben que esa presencia ahora mora dentro de cada creyente? Amén. Es una realidad verdadera.
Esto es una realidad inescapable. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, hermanos. Cuando Dios habla por medio del profeta Ezequiel y le habla de la promesa de la regeneración, Ezequiel capítulo 36, 26 dice: os daré corazón nuevo. Y luego dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne, hermanos. En el nuevo nacimiento el creyente es sellado por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Vean ahí, habla de todo lo que el apóstol Pablo ha estipulado claramente en Romanos. Dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos, les voy a decir algo, hermanos, esto es importante. Cada creyente inevitablemente tiene el Espíritu Santo, y ha sido bautizado en el Espíritu Santo, y ha sido sellado en el Espíritu Santo. Usted no tiene que esperar una experiencia segunda o tercera para decir que ahora usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo. No, claramente la Biblia nos habla de que cada creyente, en el momento que cree, en el momento que se arrepiente, en ese momento el Espíritu Santo mora. Porque ¿saben qué? Sin el Espíritu Santo hubiera sido imposible que se hubiera arrepentido y hubiera creído. Es que por el Espíritu Santo, que tiene la habilidad de arrepentirse y que tiene la habilidad de creer, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Así que eso es importante, hermanos. Todos tenemos el Espíritu Santo, todos los creyentes, claro. Pero hay una razón, hermanos, por la cual el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Él no está simplemente ahí de adorno, De repente se olvidan. Dicen por ahí que se nos olvida que Él mora dentro de nosotros. Esto es serio, hermanos. Él vive dentro de nosotros. Y hay muchos que ya tienen tiempo que se han olvidado de esta realidad y que han profanado el templo de Dios y que han profanado la santidad de Dios. Hay una razón por la cual Dios nos ha dado su Espíritu Santo, hermanos. El creyente ahora posee una nueva naturaleza. Dice la Biblia que somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. Esa es una realidad. Y aunque estamos en este cuerpo de corrupción, hermanos, estamos en este cuerpo mortal, tenemos que entender que tenemos pecado restante. Es cierto, tenemos fe. Es cierto, tenemos un nuevo corazón. Es cierto, somos nuevas criaturas, pero seguimos en este cuerpo de corrupción. Y hay pecado restante, hermanos. No somos como antes éramos. Claro que no, el creyente no. Pero tampoco somos como deberíamos de ser. ¿Y saben quién tiene usted? El Espíritu Santo. Y el pecado restante en nosotros, hermanos, se levanta día con día. ¿Y qué es lo que quiere ese pecado? Dominarnos. Quiere dominarnos. El yo se levanta. La carne lucha contra el espíritu. Y hermanos, la carne es una fuerza poderosa que seduce, que atrae, que engaña, aún a los creyentes más maduros. El apóstol Pablo escribió en Gálatas, dice: digo pues, andad en el espíritu, y dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha interna. Hermanos, nuestro interior es un campo de batalla. Hay una guerra. Si no se ha dado cuenta, hay muchos que ya la dejaron de pelear hace rato, pero hay una guerra interna entre la carne, entre el pecado y el espíritu.
Y Dios está obrando y Dios está haciendo algo en nosotros. No olvidemos el objetivo de que Dios ha dado el Espíritu Santo al creyente, no solamente como la garantía, las arras, sino que el Espíritu Santo está obrando de forma interior con un propósito: conformarnos a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, es cierto, el Espíritu Santo da ministerios, es cierto, el Espíritu Santo da dones, pero no es el objetivo principal del Espíritu Santo. Hoy se promueve el Espíritu Santo como si fuera el que hace hacer muchas cosas que nada tienen que ver con la Biblia. La obra principal del Espíritu Santo en la vida del creyente es santificarlo, es transformarlo. ¿Usted quiere ver las evidencias del Espíritu Santo en la vida de una persona? Vea su vida, vea su carácter, vea su forma de hablar, vea su forma de vivir. No lo que hace en la iglesia, no si danza, baila o habla no sé qué cosa, sino que vea su vida. El Espíritu Santo está en nosotros porque Él está conformándonos a la imagen de Cristo. Esa es la realidad, hermanos. O Pablo dijo: el fruto del Espíritu es hablar lenguas, hacer milagros, echar fuera demonios. ¿Dijo eso Pablo? No. Inclusive si vamos a Corintios dice: esos son los dones del Espíritu y el Espíritu da a cada uno como Él quiera. Pero cuando habla de los frutos, Él no dice eso. Él dice: el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego, contra tales cosas no hay ley. Porque eso es lo que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, hermanos, en la vida del creyente. Así, hermano, que cuando usted se hace más dócil, nos hacemos más humildes, nos hacemos más bondadosos, nos hacemos, hermanos, menos violentos, no es porque usted le echó ganas y tiene una buena fuerza de voluntad, no, es porque el Espíritu Santo está obrando en su vida. Esa es la realidad. Si usted ha dejado el vicio, hermano, ¿saben qué? Fue el Espíritu dentro de usted que le ayudó, le transformó, le regeneró. Así que si aquí hay alguna persona que está luchando con el pecado, porque hay muchos o habemos muchos que estamos luchando con el pecado, entendamos una realidad: la forma en que obtenemos victoria sobre el pecado no es con más disciplina personal, no es con más esfuerzo personal. Claro que sí, el esfuerzo tiene su lugar, pero no es por eso, es por la obra del Espíritu Santo. Usted quiere luchar con el pecado, usted doble rodillas, hermano. Usted lea la palabra de Dios. Porque cada vez que usted quiera luchar con el pecado, usted solo, ¿sabe qué? Va a caer. Tarde que temprano. Yo creo que tiene años ya de historial para darse cuenta que usted no puede con el pecado. Que yo no puedo con el pecado. Entonces entendemos, hermanos, que Dios nos ha dado su Espíritu. Esta obra se llama la santificación. Teológicamente, cuando hablamos de la santificación, estamos hablando de la obra que está haciendo el Espíritu Santo internamente en nuestras vidas. Es una obra sobrenatural, muy sobrenatural, hermanos. Por naturaleza estamos inclinados y propensos a la ira, propensos a la mentira, propensos al chisme, propensos a la envidia, propenso a la codicia. Entonces el Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros, haciendo, hermanos, un milagro sobrenatural en nuestras vidas, cambiándonos. Y ahora ya no somos propensos a la ira, ahora ya hasta nos desconocemos. Usted tiene que agarrar un espejo y decir: ¿quién soy? ¿Quién soy yo? No, yo antes hubiera hecho, sí, antes. Sí, tú sí hubieras hecho eso, pero sabes que ya no estás solo. Ahora está el Espíritu Santo dentro de ti. Dale gloria a Dios. Y no anheles lo del pasado. No veas el pasado como días gloriosos, velos como días miserables, porque eso era lo que eran. Y ahora, hermanos, el Espíritu Santo va formando a Cristo dentro de nosotros. ¿A qué se refiere a que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo? Simple, hermanos. Es que el carácter de Cristo
está siendo formado en nosotros. Esa es su imagen. El carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Según de Corintios, el apóstol Pablo dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Pero vean lo que sigue a continuación. ¿Libertad para qué, hermano? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, hermanos. Usted puede ver la gloria de Dios cuando en su propia vida usted ve el poder de Dios obrando, sabiendo que ya no es el mismo, sabiendo que Dios le ha cambiado, y en usted no queda ni la más milésima duda del poder de Dios. Y si Dios puede cambiar a un pecador como yo, Él puede hacer cualquier cosa en la vida de otra persona. Si no somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, su Santo Espíritu es como un cirujano espiritual, interno, está dentro de nosotros y va transformando, va cambiando, forjando el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Recuerdan la ilustración del escultor? El Espíritu Santo es como ese escultor dentro de nosotros. Pero el escultor necesita un cincel, ¿no? ¿Y saben cuál es el cincel del Espíritu Santo? Es la palabra de Dios. Él con su palabra, hermanos, usa su palabra como el instrumento, y como el escultor comienza a labrar, a quitar, ¿verdad?, a conformar su escultura. El Espíritu Santo obra dentro de nosotros, como Jesucristo dijo, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hermanos, la palabra de Dios nos da un claro testimonio del carácter de Cristo. No tenemos tiempo, claro, pero puedo mencionar algunas cosas. Podemos hablar de su amor, podemos hablar de su bondad, podemos hablar de su humildad, de su sometimiento a la voluntad de Dios. Padre, hágase tu voluntad, no la mía. De su pureza, de su sacrificio. Hebreos capítulo 1, versículos 9, resume uno de los puntos más importantes en el hecho de que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Él dice, en cuanto al carácter de Cristo, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. El carácter de Cristo dentro de nosotros, hermanos, significa que debe de haber un amor hacia la justicia. Vamos creciendo en un amor hacia la verdad, y vamos creciendo en aborrecer el pecado, en rechazar el pecado, en literalmente apartarnos del pecado. Esos son los primeros frutos de que el carácter de Cristo está siendo formado dentro de nosotros. Cristo amó la verdad y aborreció el pecado, aborreció la maldad. Y nuestra meta, mis hermanos, es ser como Cristo. Él es el ejemplo, Él es el estándar. No lo soy yo, no lo es nadie, no es ningún pastor de la mejor iglesia, no. El estándar, el modelo es Jesucristo, y todos debemos de anhelar ser como Él. Nuestra mirada debe de estar fija, hermanos, en solamente Cristo, el autor y consumador de la salvación. Que su carácter, hermanos, que su imagen sea conformada en mí. Debe de ser la oración de cada uno de nosotros. Que cada vez que fallemos a Dios, hermanos, nos duela, nos entristezcamos, nos arrepintamos, porque no estamos siguiendo sus pasos, no estamos siendo como Él. Y hoy, hermanos, quiero que vayamos a Efesios. Yo sé que ya estamos por terminar, pero no puedo dejar este tema. Es importante que lleguemos a la conclusión para que quede bien en su contexto. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tenemos? Quizás nada más lo voy a leer, pero que el Espíritu Santo nos ilumine. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, esto es importante. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo y nuestro anhelo debe de ser como Él. No ser como el mundo, no ser como las estrellas que nos presentan en la televisión, no ser como los artistas de cine, no ser como los mejores jugadores deportivos. Porque hoy parece ser que de repente, hermanos, nos alucinan, nos seduce la imagen que ellos presentan. Y de repente la iglesia busca conformarse no a Cristo, no a su Señor, no a su Maestro, sino a los modelos que el mundo le presenta. Y aquí el apóstol Pablo dice, no andéis como los gentiles. Ellos están ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué voy a querer ser como ellos cuando ni siquiera conocen a Dios? Cuando no tienen la esperanza eterna que tú tienes. Nuestro modelo es Cristo, hermanos. Y luego dice el apóstol Pablo, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es el mundo, hermanos. Mas vosotros, vean, hermanos, ¿qué dice ahí, hermanos? Mas vosotros no habéis, ¿qué? Aprendido así a Cristo. ¿Quién es el maestro? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el estándar? ¿Cómo debemos de vivir? ¿No habéis aprendido así a Cristo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Oro que eso sea así, hermanos, para nuestra vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está, ¿qué? Viciado. ¿Qué dice ahí? Conforme. Vean, el hombre anterior, el hombre antiguo, el pecado se conforma no a la imagen de Cristo. Los deseos de la carne no son conformarse a la voluntad de Dios, sino son enemistad contra Dios. ¿A qué se conforman? A los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en la qué? En la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ay, hermanos, aquí me perdí. 26. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, hermanos, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria. Interesante, para la necesaria, aquí hay mucho que hablar. Edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Hermanos, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Somos templo de su Espíritu. Y saben que, hermanos, cuando pecamos, porque lo hacemos, y cuando fallamos, entristecemos al Espíritu Santo de Dios, deshonramos a Dios, y nuestro pecado le causa dolor a Dios. Y el Señor está haciendo una obra interna en nuestras vidas, y muchas veces nosotros le damos más importancia a los deseos de la carne. Pensamos en las cosas de la carne y no en las cosas del Espíritu.
Lucas 6:40, Jesús dijo: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Catarizo es la palabra griega que usa ahí, perfeccionado, y esta palabra, hermanos, se usa muy adecuadamente para la obra del alfarero, cuando está formando, cuando está perfeccionando su obra. No seremos superior a nuestro maestro, pero el Espíritu Santo nos está conformando a la imagen de nuestro maestro. Hermanos, tenemos la garantía de que Dios terminará la buena obra que Él ha comenzado en cada creyente. Que no nos desalentemos, aún en las fallas y aún en las luchas, siempre con la mirada puesta en la meta. Llegaremos ahí, no por nosotros, sino porque tenemos la promesa de Dios. Continuemos luchando, corremos con paciencia, hermanos, esta carrera que tenemos por delante, y tenemos la realidad de que el Espíritu Santo nos ayuda, intercede por nosotros, clama por nosotros, pero que Dios nos ayude, hermanos, a que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. Podemos ponernos de pie, hermanos. Mientras usted ora, voy a leer Romanos 12, 1 y 2. Usted puede comenzar a orar, hermano. Pablo escribió y dijo: así que, hermanos, os ruego, hermanos, porque por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.